Las dos resurrecciones. La palabra resurrección significa anastasis en griego. Y el diccionario en español dice que resurrección es la vuelta a la vida de alguien que ha muerto. Aparece 40 veces en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hablada por Jesucristo, en el libro de los Hechos, usada como arma de evangelismo, la palabra anastasis, resurrección. Luego en algunas de las epístolas de Pablo, en Hebreos, en Primera de Pedro y en Apocalipsis. Esas son las 40 veces que la palabra resurrección aparece en el Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia solamente habla de dos resurrecciones, la resurrección de los justos y la de los injustos, no habla de ninguna otra. Hay varias opiniones al respecto, pero no son claras y se esfuerzan versículos para decir cosas que no están diciendo, porque hay gente que dice que hay más de dos resurrecciones. Vamos a ver si eso es verdad. Observaremos a continuación lo que la Biblia en verdad dice al respecto de la resurrección. Buscaremos responder 3 preguntas. Primera, ¿cuántas resurrecciones son? Si es verdad que son 2. Segunda, ¿cuáles son sus diferencias? Y tercera, ¿cuándo se llevarán a cabo esas resurrecciones? Ahora, ¿dónde dice la Biblia de que son 2 resurrecciones? Vamos a considerar 3 versículos. Hay más, pero vamos a considerar 3 y lo demás se sigue aclarando a medida que avanzamos. En Juan 5, 28 al 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y el versículo que sigue, el 30, cambia el tema, habla de otra cosa, ya que habla solamente de 2 resurrecciones, de vida y de condenación. Luego en Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y el versículo que sigue cambia el tema. Está hablando de resurrección de justos y una de injustos. Está hablando de 2. Luego en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua, segunda resurrección. El versículo 3 que sigue cambia el tema. Está definiendo solamente 2 resurrecciones. Ahora, para aclarar más la idea, la primera resurrección, la de los justos. Y serás bienaventurado en Lucas 14:14, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensada en la resurrección de los justos. Una sola resurrección de justos hay. Y sigue en Juan 6, 39, 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, Jesús está hablando, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando habla del el día postrero, es el día cuando Él venga. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego en Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, otra vez, cuando Él venga. El día postrero. Luego en Juan 6, 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hablando de que hay una sola, y es el día de resurrección de los justos. Ahora, en la Reina Valera del 60, Juan 11:24, dice así: Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahora, en la Reina Valera del 2015, refiriéndose al día postrero, dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Postrero y final. Lo vemos más adelante, pero se está refiriendo es cuando Jesús venga. Ahora, este es el famoso párrafo de Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Es un párrafo. Si no lo recuerdas, cuando empecemos a leerlo vas a saber cuál es. Este párrafo parece que no se lee, pero como que no se observa qué es lo que está diciendo ahí.
Hay mucha confusión con eso y tan claro que Pablo está hablando aquí. Vamos a verlo. Tan claro que está hablando. Hay que observar qué es lo que está diciendo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen son los muertos. Los muertos cristianos que están muertos. Y esta palabra de los muertos lo repite en todos los versículos del párrafo. Entonces se lo repite porque quiere dar algo a entender. El versículo que sigue. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Otra vez está hablando de los muertos. Y aquí está hablando de la venida de Jesucristo. ¿Ve? Lo leemos otra vez. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quién va a traer Dios con Jesús? A los muertos que durmieron en él. Esa es la primera resurrección. ¿Ocurre cuándo? Cuando venga Jesús. Lo dice y después lo repite más adelante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor. La repite por segunda vez. Venida del Señor, traerá a Dios con Jesús. No pereceremos a los que durmieron. Otra vez repite los muertos. 3, 2 y 3. Aclarando la cosa. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, o sea, no seremos primero a los muertos en Él, a los muertos en Cristo. Luego dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Otra vez repite lo mismo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya lo dijo antes, pero lo vuelve a repetir otra vez. La venida, los muertos. La venida, los muertos. La venida, los muertos. Bien claro está Pablo hablando. Ahora, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo. En las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo repite la misma cosa. Sucede la primera resurrección, la de los muertos en Cristo, y nosotros que somos arrebatados en la segunda venida de Cristo. Ahora, lo que se agarra este versículo y se habla solamente del arrebatamiento. No, que el arrebatamiento, pero no lo podemos pensar de que nosotros nos levantamos después que se paren todos los muertos. Estos muertos son miles de millones de personas, más de las personas que van a ser arrebatadas. ¿Ve? Ahora, ¿quiénes toman parte en la primera resurrección? Porque esta es la primera resurrección, la de los justos, que separan los muertos en Cristo y nos vamos nosotros que estemos vivos. ¿Quiénes toman parte? Los muertos en Cristo y nosotros. La iglesia que esté presente en el arrebatamiento. Esos toman parte en la primera resurrección. Ahora, ¿cuándo sucederá la primera resurrección? En la venida de Jesucristo. Pablo lo dice aquí, lo dice aquí, lo dice aquí y lo repite aquí otra vez. La primera resurrección, separan los muertos y sucede el arrebatamiento. Y eso pasa en la venida del Señor. Bien claro. ¿Por qué hay tanta confusión si esto está bien claro? Ahora, la segunda resurrección, la de los impíos. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, esta es la resurrección de los injustos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, no es por fe, por sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, no es por fe, sino es según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Se está refiriendo a la segunda resurrección, pero no le llama resurrección porque es un juicio, es una muerte.
es de muerte. Pero se está refiriendo a la segunda resurrección. ¿Cuál? La de los injustos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, la primera resurrección en Apocalipsis, capítulo 20, del 1 en adelante. Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aprendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y repite 1000 años otra vez. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Juan no está tomando figurativamente 1000 años, lo está tomando 1000 años de días y de años. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Mira que dice ahí, esta es la primera resurrección. ¿Cuál es esa? La de los justos. Y nosotros estamos incluidos ahí. Todo este párrafo está hablando de esa primera resurrección. Los otros muertos son los injustos, que ocurre después, el juicio de los injustos. Esta es la primera resurrección, bien claro. ¿Cuál es esta? Todo esto que está hablando aquí. Pasan 1000 años, son años literales. Y ocurre la primera resurrección. Comienzan los 1000 años después que ocurre la primera resurrección, y entonces después empieza la segunda resurrección, la de los injustos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Aquí está. Bien claro, nosotros tomamos parte en la primera resurrección junto con los muertos en Cristo. La respuesta, ¿cuántas resurrecciones hay? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuándo se llevarán a cabo? La primera resurrección es una sola. La segunda resurrección, la de los injustos, la de condenación, es una sola. ¿Cuáles son sus diferencias? Esta es de los justos, todos los que han muerto en Cristo, junto con el rapto, con las personas que estén cuando pase el arrebatamiento. Sucede la primera resurrección. ¿Cuáles son sus diferencias? La segunda, de los injustos, todos los que han muerto sin Cristo. ¿Cuándo se llevarán a cabo? La primera resurrección en la venida de Cristo junto con el rapto antes del milenio. Eso lo dijo Pablo en 1 Tesalonicenses, que ya lo leímos. La segunda resurrección, ¿cuándo ocurre? Al final del milenio. Yo te animo, por favor, a que investigues si esto que estamos hablando aquí es tal cual lo que la Biblia dice. Escudriñar las Escrituras. Ok, muchas gracias por estar ahí y hasta luego.